muchísimas gracias por estar aquí, Oscar. Un placer poder conversar con usted. Oscar, bueno, 2000 Argentina 2020, ¿no? Estamos a un paso de la nueva presidencia. ¿Cuál es la pesada herencia que va a heredar el próximo presidente de Argentina, no importa cuál sea? ¿Cuáles son las claves? Bueno, las herencias son acumulativas, ¿no? Digamos, ninguna herencia es propia de un solo gobierno. En este caso más que nunca, digamos, porque buena parte de las herencias son problemas estructurales o históricos que no lograron superarse. Tal vez si uno pudiera calificar el gobierno o los gobiernos anteriores como gobiernos que perdieron oportunidades, porque tuvieron un escenario y una coyuntura donde podrían haber resuelto muchas más cosas de las que se resolvieron y dejaron problemas serios sin resolver. En todo caso, las herencias de este tienen más que ver con no haber podido resolver algunos problemas serios. Este gobierno recibió un déficit fiscal enorme y deja un déficit fiscal mucho menor, pero todavía importante, ¿no es cierto? Creo que de todos modos, que en mi opinión personal, las más pesadas herencias en todo caso tienen que ver con las reformas que hay que hacer. Este periodo podrían haberse encarado algunas reformas que no se encararon. Es cierto que no hubo consenso para alguna de ellas, pero lo cierto es que faltan cosas, ¿no es cierto? A ver, déficit fiscal entonces es una herencia pesada heredada del gobierno anterior, que llegó al 7%, ¿no? Llegó al 7% en un gobierno que había aumentado el gasto público cerca de 19 puntos del producto. O sea, es un gobierno que le había dejado al presente una situación fiscal muy compleja, porque en general las crisis argentinas previas eran con déficit fiscal, pero con baja presión tributaria. Con lo cual, la salida de la crisis implicaba necesariamente aumentar impuestos y ahí se reacomodaba. En este caso, no. Estamos con una presión tributaria muy alta. Que ya viene de la gestión anterior de Cristina Kirchner. Claro, sí. La gestión anterior había aumentado la presión tributaria cerca de 10 puntos del producto. Si se quedó poco margen para seguir aumentándola de alguna manera. En realidad quedó casi ningún margen para aumentar y además el gobierno actual, por un sesgo ideológico, forma de ver el país o lo que sea, pensó que bajando impuestos se podía reactivar la economía. En realidad la baja de impuestos demoró el arreglo fiscal y además tampoco reactivó la economía, y creo que ahí hay un punto que hay que discutir a principio del próximo gobierno. Leí una entrevista muy interesante que le hizo Ezequiel Burgo, colega de Clarín, muy respetado, muy buena esa entrevista. Y usted explica ahí que bueno, hay una especie de marco conceptual que sostiene que bajando impuestos se alienta el sistema productivo, ¿no? ¿Cuál es efectivamente ese vínculo? Eso viene muy de la discusión de los 90, de los 80-90, cuando Reagan había tomado la idea del Laffer. En realidad hay una anécdota de nuestra historia bastante ilustrativa. El primer gobierno que tomó esa receta al pie de la letra fue el gobierno de Menem, ¿no es cierto? Entonces, en el primer periodo hubo una reforma tributaria muy importante, entre el 90, 91, 92, que se prolongó hasta los primeros meses de la gestión de Cavallo, ¿no es cierto? Y ahí ellos tenían esa misma idea, habían recibido la idea de que nosotros conocemos como Laffer o supply side, que es uno baja impuestos y la economía se reactiva, se transfieren recursos al sector privado, etc. Y además como que la gente deja de pagar impuestos cuando la alícuota es alta y los empieza a pagar cuando la alícuota es baja, ¿no? Es un poco esa idea. Se reactiva la economía, también el consumo, en la medida en que los productos tienen menos carga impositiva, valen menos. Eso es lo que se decía. Pero no sucede en la realidad, por lo menos bueno, en aquel momento yo me acuerdo que mi trabajo era, junto con otros colegas, amigos, estimar la recaudación en el Ministerio de Economía. Y me acuerdo que nos preguntaron si bajamos la alícuota de ganancias de 30 a 20, ¿qué pasa con la recaudación? Y nosotros dijimos, bueno, se pierde un tercio. Y con el IVA pasó lo mismo. Y en aquel momento, con el pragmatismo propio de la crisis,
el gobierno había bajado la alícuota de ganancia de 30 a 20 y cuando se dio cuenta que efectivamente la teoría no funcionaba, lo pasó a 30, 33 y 35. El IVA lo había bajado a creo que 12 y algo y terminó en 21. Entonces un poco la historia nuestra muestra que eso no es así. Ahora, ¿eso no es así porque el Estado necesita recaudar y los impuestos son la vía más directa? ¿O no es así? Es decir, el efecto positivo de bajar impuestos porque de alguna manera el Estado es muy ineficiente. ¿Con un Estado eficiente se pueden bajar impuestos y la economía se reactiva? No, son cosas distintas. A ver. Si uno baja impuestos, recauda menos. Punto. Después está la teoría de si uno quiere que la economía funcione con más impuestos o menos impuestos, si a uno le gusta un Estado amplio o un Estado limitado. Esos son gustos. Perfecto, sí. Se bajan impuestos, se recauda menos. En el corto plazo se recauda menos. Pero no se derrama el efecto positivo al sistema productivo. Porque esa es un poco la explicación. Bueno, pasa que en el corto plazo cuando uno baja impuestos tiene más déficit fiscal. Y en la economía argentina el déficit fiscal es fuente de incertidumbres, de problemas macroeconómicos. Yo esto lo puedo discutir en el mediano o largo plazo. Ahora, si uno está en un problema fiscal y tiene 6 puntos, 7 puntos, 5 puntos de déficit fiscal y baja impuestos, el déficit aumenta. No hay alternativa. Hoy, al día de hoy, ¿de cuánto es el déficit fiscal? Hoy el déficit y debe estar alrededor de 5 puntos. Este gobierno no sé si tuvo mala suerte o malos problemas, mala coyuntura, porque bajó el déficit primario, pero aumentaron mucho los intereses, ¿no es cierto? Pero digo, sí, el déficit se mantiene en niveles altos, hay un acuerdo con el fondo, el acuerdo con el fondo entiendo que está cerca de cumplirse en términos de la caja, pero en una situación que a régimen, digamos, si uno pudiera imaginarse esa situación a lo largo del tiempo, uno sabe que en el 2020, 2021 la situación va a empeorar. ¿Por qué? Bueno, porque están anunciados ya nuevas bajas de impuestos. Ahora, entonces las retenciones tan discutidas del kirchnerismo, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿eran positivas porque permitían recaudar más? No, hay impuestos. A ver. Momento. Hay impuestos que son espantosos, impuestos que son necesarios, impuestos que son los que hay que cobrar. Bien, ¿cuáles son los espantosos? Bueno, a la cabeza está el impuesto al cheque. El impuesto al cheque es el peor impuesto posible porque le está cobrando impuesto al contribuyente que cumple. O sea, yo lo que quiero es que la gente se bancarice, que se formalice para que pague impuestos. En una emergencia voy y le cobro impuesto al tipo que se bancariza, con lo cual estoy castigando a la porción, no digo poco, la porción puede ser la mitad, 60, 70%, que efectivamente paga. Es un impuesto que recauda mucho y entonces cuesta dejarlo. El impuesto a la renta financiera que se sancionó el año pasado, según algunos, fue una de las causas de la corrida cambiaria de abril del año pasado y lo cuestionan mucho porque tampoco se recaudó demasiado, el 0,3%. Es un impuesto que hace a la justicia, a la equidad. Puede generar algún problema de corto plazo. El mundo desarrollado lo cobra, no sé por qué nosotros no. Y en general, obviamente, los sectores que tienen mucha voz en esta discusión lo atacan, pero creo que no es el principal problema. ¿Qué otro impuesto es espantoso, además del impuesto al cheque? El cheque es el peor. Ingresos brutos es un impuesto muy complicado porque discrimina en contra de los pequeños productores, discrimina en contra de las cadenas que no están integradas. Es un impuesto ineficiente. Lo que pasa es que hoy por hoy el impuesto a los ingresos brutos es las 3/4 partes de los impuestos provinciales. Entonces hay un costo muy alto para las provincias. Pero esos se diría que son los peores que tenemos, ¿no es cierto? Después están los impuestos a los activos, ganancia mínima, que se cobran como impuesto, como pago a cuenta de otro. De hecho, el impuesto al cheque hoy está tendiendo a ser pago a cuenta de ganancias, con lo cual el efecto negativo es menor. Si se eliminara el impuesto al cheque y ingresos brutos, ¿la recaudación bajaría mucho? Sí, muchísimo. Bueno, el impuesto al cheque tiene otro problema, y es que está financiando el sistema de pensiones. Entonces, como el sistema de pensiones está financiado por el impuesto al cheque, y además el gobierno tiene un programa muy ambicioso de reducción de contribuciones patronales, estamos frente a un problema de financiamiento serio del sistema de pensiones. Y eso sí es un problema político a mediano plazo. ¿Las retenciones dónde entran? ¿Espantosos, impuestos necesarios o impuestos que hay que aplicar? Las retenciones a las exportaciones es un impuesto que existe en la Argentina con idas y vueltas desde la década del 30 o antes.
En general es un impuesto, obviamente a todo sector exportador le parece espantoso. Todos los impuestos son espantosos son antipáticos, ¿no? para el que lo paga. Sí, Entonces el sistema financiero no le gusta renta financiera, etc. Obviamente los exportadores no quieren pagar derecho de exportación. Mi forma de pensar es que es un impuesto malo si tengo tipo de cambio bajo y es un impuesto razonable si tengo tipo de cambio bajo. Claro. O sea, cuando la Argentina ha tenido crisis, en general las crisis son crisis de balanza de pagos, son crisis de falta de divisas, de la cual se sale con una devaluación cambiaria que en general lleva el tipo de cambio mucho más arriba del equilibrio. Cuando el tipo de cambio se va arriba del equilibrio por razones de la crisis, ¿quién se tiene que apropiar de ese exceso de rentabilidad que no es por la producción, sino por la crisis macro? Bueno, se la apropia el Estado, que es el que se hace cargo de la crisis macro. Para redistribuir de alguna manera esa riqueza. Bueno, porque es la forma de salir de la crisis, ¿no es cierto? El problema es cuando yo mantengo retenciones después de que el tipo de cambio dejó de ser alto. Claro. Que ese es el problema de los 2000, ¿no es cierto? Claro. Cuando se pusieron las retenciones en el gobierno de Duhalde, el tipo de cambio había saltado de 1 a 4. Era la forma de salir de la crisis. Ahora, se mantuvieron durante toda la década pese a que el tipo de cambio ya no estaba excesivamente devaluado. ¿Y ahora sí sería necesario aumentar las retenciones o sostenerlas? Bueno, el problema es que el gobierno hizo una fuerte devaluación, puso retenciones, pero fue tímido. Las puso en valor, no en porcentaje. Entonces las retenciones van a ir desapareciendo con la inflación y dependiendo de cuál sea el tipo de cambio efectivo, eso tiene sentido o no tiene sentido. Es muy difícil imaginarse el 2020 sin saber cómo llegamos a diciembre. Claro, todavía sí falta mucho. En este país falta mucho, 6 meses son... Claro, entonces si el próximo gobierno tiene tipo de cambio atrasado, no tiene sentido cobrar retenciones. Si el tipo de cambio está muy devaluado, ahí tiene más sentido. No tiene sentido, pero como discurso político lo necesita eventualmente para demostrar una cierta justicia distributiva. Bueno, depende de cuál sea la visión, las cuestiones hay que explicarlas. Nosotros estamos muy acostumbrados a atarnos a los eslogans, ¿no es cierto? A los eslogans, a los títulos. No, hay que explicar la medida. Por eso la pregunta es muy pertinente, ¿son buenas o malas? Bueno, en este caso no es un impuesto ni bueno ni malo, depende de las circunstancias. Claro, las circunstancias lo son todo. Claro, distinto que me preguntás por el impuesto a la renta, que es un impuesto bueno en sí mismo. ¿No es cierto? ¿Por qué el impuesto a la renta es bueno en sí mismo? Es la base de una finanzas públicas redistributiva, que los que más tienen para el impuesto. Lamentablemente nosotros al impuesto a la renta lo llamamos impuesto a las ganancias y te da toda esta discusión de si los salarios son salarios altos. Hay una población que recibe salarios altos y está entre el 20% más rico de la sociedad con salarios. No tiene nada que ver que sea salarios, renta del suelo o renta del capital y tiene que pagar impuestos para financiar los servicios que tienen que recibir el resto. Digo, hay veces que la sociedad no se da cuenta la situación de extrema gravedad de los sectores que están por abajo de la línea de pobreza. Ahora, lo que sucede también es que la carga impositiva no termina de correlacionar con una intervención efectiva del Estado y con la resolución efectiva de los problemas estructurales. Absolutamente. ¿No? Lo cual es un gran encerrona, ¿no? Ese es el principal problema. Claro. El principal problema, porque digamos, yo que me considero un defensor de un Estado amplio y efectivo, me cuesta defender este Estado. Claro. Es un Estado en donde los contribuyentes de los impuestos, a las rentas o lo que sea, no pueden utilizar la oferta pública de educación, de salud, etcétera. Y eso pagan impuestos y pagan después servicios privados, ¿no? De todo tipo. De todos modos, las reformas, por ejemplo, de salud de los últimos 20 años han favorecido esa situación un poco de desligar al sector de mayores recursos de la cuestión pública, porque hoy los aportes a las obras sociales yo me los puedo llevar como parte de pago de mi prepaga. Sí. Eso es muy raro en un sistema de seguro social. Ya no es un sistema de seguro social. En realidad lo que hace el Estado es obligarme a aportar para mi seguro privado. Claro. Entonces, en las políticas públicas hay muchas cosas que están mal. Y uno a veces discute los impuestos cuando tiene que discutir el todo, ¿no es cierto? Me interesa el tema educativo, ¿no? Y el financiamiento del sistema educativo, el nivel nacional, los niveles provinciales. Alguien experto en finanzas y en políticas públicas, ¿cómo lo está viendo? Bueno,
Ahí tal vez sea el problema más difícil de ver para los economistas. A ver. Porque si vos me preguntás por previsión social, por salud, hay como diagnósticos muy claros. Yo te podría decir las razones por las cuales no se avanza con la reforma de salud o en pensiones o lo que sea, Sí. porque tiene un componente financiero muy, muy claro. Sí. En educación no están tan claras cuáles son las políticas para mejorar el sistema educativo. Tampoco hay consenso claro afuera de la Argentina. De todos modos, la Argentina está en un problema extremadamente grave por varias cosas. Primero, la educación básica está totalmente descentralizada. Sí. En un país terriblemente desigual. Digo, el producto por habitante de ciertas provincias de la Patagonia o la ciudad de Buenos Aires es 8 o 9 veces el de una provincia del norte. Sí. Entonces, si cada jurisdicción va a financiar sus servicios con los impuestos que cobra, es imposible que un chico de una provincia del norte tenga reciba un nivel de servicio parecido al de la ciudad. Ahora, de todos modos, aún en las ciudades ricas, la educación es muy mala también. Claro. Y me da la sensación de que nosotros no estamos discutiendo reformas educativas. No, no lo estamos discutiendo. Los expertos en educación son los que nos están debiendo alguna explicación. Las discusiones de las últimas décadas han sido más sobre financiamiento y salario docente que sobre reforma educativa. Sí. Digamos, se da como gran logro la ley de financiamiento educativo. Sí. Fantástico. Hemos pasado de un gasto en educación de 4 a 6 puntos del producto, lo cual está muy bien, pero la verdad es que no lo hemos visto en mejoras educativas. Sí, en términos del impacto en la calidad, en la cobertura, sí. Y si vos te preguntás, como nos vamos a preguntar todos los marzos, ¿qué pasa con la educación? Hay como un abandonamiento del tema, una resignación a discutir si empiezan o no empiezan las clases porque hay o no hay paro. Pero no hay una discusión de cómo mejorar la calidad educativa. Y creo que ahí hay... Ahora, ¿la calidad educativa es una función o al revés? El tema del financiamiento se subió al 6% del PBI y la calidad educativa, como bien describía, sigue siendo una deuda pendiente, claro, ¿no?, en Argentina. Entonces, ¿cuál es la clave? El financiamiento no parecía ser entonces el tema central. No es el único tema. Hacía falta más recursos, no me cabe ninguna duda, pero hacen falta reformas. Y yo creo que ahí los economistas no podemos dar respuesta. Ahí los expertos en educación, no en expertos de economía de la educación, son los que tienen que dar la respuesta. Nosotros lo que podemos hacer es decirte, mirá, hace falta mejorar los fondos de redistribución entre provincias ricas y pobres para que todas las provincias tengan acceso al mismo financiamiento para educación. Tal vez haga falta algún tipo de esquema financiero que le dé más autonomía a los directores de escuela, etcétera. Pero la verdad es que en educación el tema es mucho más complejo. Y por otro lado me pongo en el lugar del director de una escuela que está a cargo de un establecimiento público en una zona muy postergada, que tiene que hacerse cargo por cosas que son mucho más graves o más complejas que la propia educación y no sabe cómo afrontarlo. Oscar, Chile tiene un sistema de financiación de la educación completamente distinto a la Argentina, mientras que en la Argentina se financia la demanda, o sea, las escuelas, en Chile al revés. En la Argentina la oferta, en Chile la demanda. Bueno. ¿Eso puede ser una variante interesante o produce mayor segregación? Bueno, Chile eso lo hizo en el gobierno de la dictadura de Pinochet. Pero lo sostuvieron, ¿no? Es una política de no Estado. pudieron sostenerlo como era, porque la idea era que cada familia llevara su financiamiento a la escuela, ¿no es cierto? Y entonces el financiamiento siguiera las decisiones de los padres. Pero para que eso sea posible, vos tenés que ir cerrando los establecimientos donde se van los alumnos. Eso no lo pudieron hacer. Ahí hay estudios, la gente, Larrañaga, la gente de la Universidad de Chile hizo varios estudios sobre eso. Y no, la verdad que eso